Cuando los agentes de policía dispararon contra un adolescente negro inocente, no tenían ni idea de que era el hijo del presidente. Lo que ocurrió después dejó a toda la nación en estado de shock. En una mañana fresca y clara, Jamal, un chico negro de 14 años de sonrisa fácil y paso entusiasta, se dispuso a ir a la escuela. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, la mochila colgada de un hombro y llena con la habitual variedad de libros de texto, cuadernos y un teléfono móvil. Caminaba con confianza, deseando pasar otro día con sus amigos y las actividades escolares que tanto disfrutaba. La ruta le resultaba familiar y conocía bien el barrio. Era el mismo camino que recorría todos los días de la semana. Cuando Jamal se acercaba a la esquina, un coche de policía aminoró la marcha a su lado. No le prestó mucha atención, acostumbrado a ver agentes patrullando, pero esta vez el coche se detuvo y bajó un agente de aspecto severo. El hombre era alto, de mirada penetrante y postura autoritaria. Jamal notó que su mirada, que parecía escrutarlo, se detenía demasiado. La expresión del agente era cautelosa, y la confianza natural de Jamal vaciló un poco. «Oye, muchacho», gritó el oficial Collins con voz aguda. «¿A dónde vas?» Jamal hizo una pausa, sin saber qué hacer con el tono del oficial. Respondió cortésmente. «Solo voy a la escuela, señor». Pero la mirada del oficial permaneció fija, evaluándolo con un aire de sospecha. Dio un paso más cerca, entrecerrando los ojos. «¿Tienes algún documento de identidad?», preguntó. Jamal se sorprendió. «¿Documentación?» «Señor, solo tengo 14 años. Solo voy a clase», respondió tratando de mantener la voz firme. Esperaba que el oficial viera la inocencia en su explicación. Pero el oficial Collins no parecía afectado. Su postura seguía tensa, como si ya hubiera sacado una conclusión sobre el chico que estaba frente a él. «No pareces de 14 años», respondió el oficial Collins secamente, cruzándose de brazos. «Pareces mayor, lo suficientemente mayor como para estar haciendo algo que no deberías». «No me mientas». Jamal sintió que se le hundía el corazón. Nunca había experimentado algo así antes, y no entendía por qué el oficial parecía tan desconfiado. «No miento», respondió manteniéndose firme. «Solo tengo libros en mi mochila. Eso es todo». Pero los ojos del oficial Collins se movieron hacia la mochila que colgaba sobre el hombro de Jamal. Su expresión se ensombreció. «Muéstrame qué hay dentro, entonces», ordenó, su voz destilada por la sospecha. «Los niños como ustedes», murmuró, sacudiendo la cabeza, «parecen siempre meterse en problemas». La implicación en el tono del oficial hizo que el estómago de Jamal se apretara con una mezcla de miedo y frustración. Había escuchado comentarios como este antes, sutiles pero cargados, aunque nunca dirigidos a él tan abiertamente. Tomando aire, Jamal respondió: «Señor, solo voy a la escuela. No tengo nada más conmigo, lo juro». El oficial no respondió. Se quedó mirando con los dedos apoyados cerca de su arma enfundada. Jamal sintió que se le aceleraba el pulso al percibir que la tensión aumentaba entre ellos. Queriendo calmar la situación, se quitó lentamente la mochila, moviendo las manos con cuidado para no alarmar al oficial. «Te mostraré mi teléfono», dijo, esperando que la llamada aclarara las cosas. «Llamaré a mi papá y él podrá explicarme». Pero cuando metió la mano en su bolso para sacar su teléfono, la reacción del oficial Collins fue rápida e inmediata. Malinterpretando el movimiento de Jamal, se puso rígido y sacó su propia arma. «¡Manos arriba!», gritó con voz aguda, casi en pánico. «Levanta las manos ahora mismo o dispararé». Jamal se quedó paralizado, con la mano todavía en el bolso, sus dedos rozando el borde de su teléfono celular. El miedo se extendió por todo su cuerpo cuando registró que el arma del oficial le apuntaba directamente. La conciencia de lo mal que habían ido las cosas inundó su mente y levantó las manos lentamente, dejando la mochila a sus pies. «No estoy haciendo nada malo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es solo mi teléfono. Iba a llamar a mi papá». Pero los ojos del oficial Collins seguían fijos en Jamal, con una expresión llena de sospecha y tensión. Parecía incapaz, o no dispuesto, a ver la inocencia del muchacho que tenía delante. Jamal respiró hondo para tranquilizarse, esperando que sus palabras tranquilizaran al oficial Collins. «Por favor, solo voy a buscar mi teléfono para llamar a mi papá», dijo lentamente, moviendo con cuidado las manos hacia su mochila. Pero a pesar del tranquilo intento de Jamal de explicarse,
Los ojos del oficial permanecieron fijos en la sospecha, su postura rígida mientras sostenía su arma lista. Cada pequeño movimiento que hacía Jamal parecía aumentar la tensión en el oficial Collins, que parecía ciego a la inocencia del chico que tenía frente a él. Mientras Jamal abría la cremallera de su mochila, el oficial Collins apretó más su agarre en su arma. Observó las manos de Jamal con alarma, su mente repasaba innumerables suposiciones, cada una de ellas confusa, alimentada por sus miedos infundados. Cuando Jamal finalmente recuperó su teléfono y lo levantó para llamar a su padre, el pánico del oficial alcanzó su punto máximo. Con un movimiento rápido e irrevocable, el oficial Collins disparó un tiro. El fuerte chasquido del arma resonó en la calle tranquila. La bala alcanzó a Jamal en la pierna y cayó al suelo con un agudo grito de dolor. Bajó la mirada, aturdido, incapaz de procesar la imagen de su propia sangre filtrándose por sus pantalones y formando un charco en el pavimento. El teléfono, que todavía tenía en la mano, empezó a sonar. La llamada que había pensado hacer ahora se conectaba con su padre. El dolor lo abrumaba, su mente estaba llena de confusión y miedo. Apretó el teléfono débilmente contra su oído, oyendo la voz de su padre al otro lado mientras luchaba por permanecer consciente. «Papá», logró decir. Su voz era un débil susurro. «La policía me disparó». Al otro lado, el padre de Jamal, el presidente del país, se sentó derecho en su silla, alerta al instante. Aunque Jamal había sido adoptado por el presidente y no era conocido públicamente como su hijo, el vínculo entre ellos era profundo. Escuchar la voz dolorida de Jamal le provocó una oleada de pánico y rabia, y la gravedad de la situación se hizo evidente de inmediato. «¿Jamal?», dijo con urgencia, su voz aguda por la preocupación. «¿Dónde estás? ¿Qué pasó?». El agarre de Jamal en el teléfono se debilitó. Su voz apenas era audible mientras susurraba. Yo iba a la escuela. La policía me disparó». El presidente sintió que se le oprimía el pecho. La ira y el miedo se entrelazaban al escuchar esas palabras. Inmediatamente exigió saber el lugar del incidente, reconstruyendo lo que pudo con los detalles fragmentados que Jamal logró compartir antes de que su voz se desvaneciera. La expresión del presidente se endureció cuando se levantó de su silla, su mente acelerada por la urgencia del momento. No permitiría que esta injusticia continuara. Jamal fue llevado al hospital en una camilla, con el rostro pálido y la pierna envuelta firmemente en una gasa. La sangre manchaba la tela mientras los médicos y enfermeras evaluaban rápidamente la gravedad de su herida. Su respiración era superficial. Sus ojos estaban desenfocados mientras luchaba contra el dolor, entrando y saliendo de la conciencia. Las enfermeras a su alrededor se movían con precisión, gritando órdenes y asegurándose de que todo lo necesario estuviera en su lugar para estabilizarlo. La sala de urgencias estaba repleta de actividad, pero incluso en medio del ruido y la urgencia persistía una sensación de conmoción. Jamal era solo un niño y, sin embargo, había llegado en una condición tan crítica. El oficial Collins se encontraba cerca de la entrada de la sala de urgencias, con una mezcla de incertidumbre y miedo retorciéndose en su estómago mientras repetía el incidente una y otra vez en su mente. Se convenció de que había sido necesario, de que el niño había estado buscando algo que podría haber representado una amenaza. Y sin embargo, las dudas se apoderaron de él mientras observaba al personal médico que atendía apresuradamente a Jamal, viendo la innegable juventud y vulnerabilidad del niño al que había herido. Todavía no había descubierto la identidad de Jamal, y para él, Jamal era solo otro sospechoso, un niño con el que se había equivocado, una situación que había juzgado mal. Mientras tanto, se había corrido la voz de que el propio presidente se dirigía al hospital, aunque nadie sabía el motivo de su repentina aparición. El personal del hospital se preparó para su llegada y una sensación de gravedad se cernió sobre la sala mientras todos esperaban. Sin embargo, el oficial Collins permaneció en la oscuridad, sin saber que el muchacho al que había disparado era algo más que un desafortunado extraño. Cuando el presidente llegó, su expresión era sombría, sus pasos mesurados mientras caminaba hacia el hospital. Se movía con un aire de propósito, un fuego frío en sus ojos mientras escaneaba la habitación, asimilando cada detalle. Al ver al oficial Collins de pie, se acercó con una intensidad que era inconfundible. El oficial, sintiendo el cambio en la atmósfera,
Miró hacia arriba y su rostro palideció cuando lo reconoció. La comprensión lo golpeó como una ola. El niño al que había disparado era el hijo adoptivo del presidente. La mente del oficial Collins dio vueltas. Un profundo temor se instaló mientras trataba de comprender la gravedad de lo que había hecho. La dinámica de poder entre ellos cambió instantáneamente y cualquier pizca de justificación a la que se había aferrado pareció evaporarse bajo la mirada gélida del presidente. Abrumado, el oficial Collins cayó de rodillas. El peso de su error lo aplastó. Su rostro se contorsionó por el miedo y el arrepentimiento mientras miraba al presidente, con las manos levantadas en una súplica desesperada. «Señor, por favor, fue un malentendido», balbuceó, con la voz temblorosa. «No sabía que era su hijo. Pensé que estaba buscando algo peligroso. Juro que no quise hacerle daño». La expresión del presidente permaneció indescifrable, su mirada fija en el oficial con una calma escalofriante. Observó cómo el hombre que tenía delante, el que había causado tanto dolor a su hijo, se arrastraba y suplicaba perdón. Su voz, cuando finalmente habló, era mesurada y fría, mezclada con una ira contenida. «No importa si era o no mi hijo», dijo el presidente con firmeza. Su voz transmitía una autoridad inconfundible que no dejaba lugar a discusión. «Usted vio a un niño y asumió lo peor de él. Lo juzgó por su apariencia, por el color de su piel, y luego actuó de manera imprudente». El rostro del oficial Collins se sonrojó de vergüenza. Sus manos temblaban mientras las apretaba juntas. Su mente buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera disminuir la gravedad de sus acciones. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, señor», murmuró, su voz apenas un susurro. «Pensé que era una amenaza». El presidente dio un paso más cerca, su voz bajando a un tono peligrosamente bajo. «Su trabajo es proteger, servir y ejercer su criterio. En cambio, actuó con prejuicio y miedo, y debido a eso, un niño inocente yace en una cama de hospital». La cabeza del oficial Collins bajó, su rostro marcado por el arrepentimiento mientras luchaba por encontrar la mirada del presidente. Su uniforme, una vez un símbolo de autoridad y respeto, ahora se sentía como un peso que lo arrastraba hacia abajo, un recordatorio de la responsabilidad que no había cumplido. Lo siento», murmuró, su voz quebrada por el remordimiento. «No quise que esto sucediera». Pero la expresión del presidente no se suavizó. Miró al oficial con una mirada penetrante, su rostro duro e implacable. «Lo siento no deshace lo que has hecho. Mi hijo puede sobrevivir, pero llevará el recuerdo de este incidente con él por el resto de su vida». Las palabras se asentaron pesadamente en el aire, cada una con el peso de la consecuencia. El oficial Collins sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. La realidad de sus acciones se hundía con cada segundo que pasaba. Había actuado sin pensar, sin consideración, y ahora se enfrentaba no solo a la ira del presidente, sino también al conocimiento de que sus propios prejuicios lo habían llevado a dañar a un niño. El presidente se dio la vuelta y miró hacia las puertas que conducían a la sala de operaciones donde estaban tratando a Jamal. Su expresión se suavizó un poco y un destello de preocupación atravesó su actitud estoica. El oficial Collins lo vio alejarse y sintió un vacío en el pecho al darse cuenta de que ninguna disculpa ni explicación podría borrar lo que había hecho. En ese momento, el oficial Collins comprendió la profundidad de su error, no solo como oficial, sino como ser humano. Permaneció de rodillas, con el corazón apesadumbrado por el remordimiento, mientras el presidente esperaba, en silencio y sin vacilar, noticias sobre el estado de su hijo. Jamal abrió lentamente los ojos y la estéril claridad de la habitación del hospital se hizo patente. El dolor en su pierna era agudo pero soportable, y sintió el peso de la terrible experiencia que lo oprimía incluso mientras yacía a salvo en su cama. Un suave murmullo de voces rompió el silencio y alzó la vista para ver a su padre, el presidente, de pie cerca de la puerta, flanqueado por un grupo de funcionarios y un rostro familiar que reconoció como el oficial que le había disparado. Cuando la mirada de Jamal se posó en el oficial Collins, los recuerdos del incidente pasaron por su mente. Los gritos, el miedo, el escozor de la bala. El rostro del oficial estaba pálido, tenía la mirada baja y su expresión estaba llena de una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. El padre de Jamal, con expresión tensa, se acercó y le hizo un gesto tranquilizador a Jamal antes de indicarle al oficial Collins que avanzara.
Con un poco de esfuerzo, Jamal se acomodó y se sentó un poco. La presencia de su padre le dio fuerza, un estímulo silencioso para decir su verdad. Volviéndose hacia el oficial Collins, Jamal respiró profundamente antes de comenzar. «Oficial», dijo con voz tranquila pero firme, «lo que hizo no fue solo un error. Me juzgó antes de conocerme y por eso terminé aquí». El oficial Collins levantó la vista, con el rostro tenso mientras escuchaba. Las palabras de Jamal tenían un peso que no se podía ignorar, una mezcla de honestidad y dolor que resonó en todos los presentes en la habitación. «Me miraste y no viste a un estudiante o alguien que pudiera ir a la escuela», continuó Jamal. «Viste el color de mi piel y decidiste que era una amenaza. Todo lo que estaba tratando de hacer era llamar a mi papá para que me ayudara a explicarlo. Pero no me diste la oportunidad». Su voz se volvió más baja, pero la convicción en sus palabras permaneció fuerte. «Por tu culpa, casi pierdo la vida». «¿Y por qué?». La habitación quedó en silencio. Cada palabra se hundía como una piedra. El oficial Collins tragó saliva con fuerza. Su mirada bajó al suelo, incapaz de mirar a Jamal a los ojos. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Parecía abrumado, luchando por procesar el impacto de sus acciones. Su rostro mostraba el profundo remordimiento que sentía. El presidente, de pie al lado de Jamal, puso una mano sobre el hombro de su hijo en un silencioso apoyo. Miró al oficial Collins, su mirada firme y resuelta. «Oficial Collins», dijo, su tono con una tranquila autoridad. «Lo que hizo fue inaceptable. El perfil racial no tiene cabida en este país, y nadie, especialmente un niño, debería tener que temer por su vida a causa del prejuicio de otra persona». El oficial Collins levantó la vista, con el rostro pálido, y asintió débilmente, todavía sin palabras. Sabía que no había justificación que pudiera dar, nada que pudiera borrar el daño que había causado. El peso de su error, puesto al descubierto en las palabras de Jamal, era algo que llevaría consigo mucho después de que abandonara esta sala. El presidente se dirigió entonces a los funcionarios presentes, con voz firme. «A partir de este momento, el oficial Collins será destituido de sus funciones. Sus acciones han dejado claro que no defiende los valores de justicia y equidad que esperamos de quienes protegen a nuestros ciudadanos». Los funcionarios asintieron solemnemente, entendiendo la gravedad de la situación. El oficial Collins bajó la cabeza, asimilando la realidad de su despido, aunque sabía que era una consecuencia que se merecía por completo. Cuando se dio la vuelta para irse, miró a Jamal, con el rostro marcado por el arrepentimiento. «Lo siento, Jamal», murmuró con voz apenas audible. «Ojalá pudiera retractarme». Jamal lo observó y su expresión se suavizó un poco, aunque el dolor persistía. «Espero que aprendas de esto», respondió con voz firme, «porque lo que me pasó a mí no debería pasarle a nadie más». Cuando el oficial Collins se fue, la sala quedó en silencio una vez más. El presidente puso una mano sobre el hombro de Jamal. Una mezcla de orgullo y alivio era evidente en su rostro. Jamal había hablado con valentía, expresando no solo su propio dolor, sino el dolor de innumerables personas que habían enfrentado injusticias similares. En ese momento, el presidente supo que esta experiencia serviría como catalizador para el cambio, una oportunidad para abordar los problemas profundamente arraigados dentro del sistema. La historia de la terrible experiencia de Jamal se difundió rápidamente y desencadenó conversaciones generalizadas sobre los peligros de la discriminación racial y la necesidad de rendición de cuentas en la aplicación de la ley. El incidente dejó un profundo impacto en la comunidad y sirvió como recordatorio de las graves consecuencias que puede tener el prejuicio y de la necesidad de empatía, justicia y reforma. Cuando Jamal comenzó su camino hacia la recuperación, sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Pero también sabía que su voz había marcado una diferencia y que su historia ayudaría a allanar el camino para que otras personas fueran vistas y tratadas sin prejuicios ni miedo. Rodeado del amor y el apoyo de su familia, decidió seguir adelante con fuerza, sabiendo que su experiencia había plantado las semillas de un futuro más justo. Descargo de responsabilidad. Esta historia es una obra de ficción creada con fines narrativos. Cualquier parecido con hechos, personas u organizaciones reales es pura coincidencia y no pretende representar hechos reales.